Eduardo Sartelli agarrando la Sartelli por el mango. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, todo muy bien. Tuvimos un debate intenso recién con el tema inquilinos en medio de la protesta del sector inmobiliario en la puerta de la Quinta de Gobierno, así que eso nos retrasó para poder tenerte en tiempo y forma. Pero bueno, viste que hay cosas que a veces la coyuntura te devora, ¿no? La realidad manda, esa es la norma en la vida en general. Es así, no queda otra, pero bueno. Bueno, ya estamos aquí nosotros para entablar un diálogo. No sé si estamos en condiciones de entablar un diálogo o se viene rompiendo el diálogo. ¿Con quién? Hay gente con la cual el diálogo está roto hace mucho tiempo. El diálogo de sordos, así estamos. Hay gente con la cual uno dialoga como cosa natural, digamos. Sí. Pero bueno, nos vamos a meter en un tema que creo que la semana pasada hizo implosión y que nosotros lo venimos tratando indirectamente, no concretamente por el título que se dio la semana pasada, sino por la situación de los medios de comunicación, ¿no? O sea, hay un proceso que se quiere ocultar ya desde hace tiempo, donde muestra efectivamente que hay medios de comunicación que están en franca decadencia, ¿no? Y algunos fueron tapados de alguna manera con la inyección económica que el gobierno les hacía, y ahora apenas esto empieza a flaquear porque no ha mermado en gran medida el valor que se le otorga a los medios de comunicación. Empezamos a ver cómo las grietas crujen, ¿no? Sí, mira, hay un punto que, digamos, el episodio Navarro, que es en sí un episodio menor, digamos, ¿no? Digamos, uno podría decirlo en términos más genéricos y, si se quiere, hasta más inmediatamente callejeros, qué sé yo. Uno podría titular algo así como un mentiroso menos los medios, y de ahí no pasa la cosa, porque tampoco estamos hablando ahí de un premio Pulitzer o un periodista estilo Rodolfo Walsh. Estamos hablando de un tipo que fue vocero oficial, oficioso, como lo quieras llamar, de un régimen que se caracterizó por la mentira pura. Con lo cual, digamos, no es para llorar, no es que están echando un decano de la verdad y la lucha por la justicia en Argentina. Así lo quiso plantear el kirchnerismo. A mí me parece que es interesante ver un argumento que se utilizó en las redes en estos días, a saber, ¿por qué echan al que era el mejor o uno de los que más medía en cuestiones de rating, sí, del canal en cuestión? Con lo cual lo que se estaba dando a entender es eso no es un problema económico, ni es un problema de falta de rating o cosas por el estilo, es un problema puramente político. Hay varias cuestiones en discusión, de todo tipo, sobre si lo echaron porque los nuevos futuros dueños, que serían macristas, prefieren comprar algo que esté más limpio de lo que está y no tener que pagar el pato después, digamos, no tener que correr con el costo político de echar gente, o si efectivamente fue una maniobra del gobierno, o si efectivamente lo echó Cristina. Un argumento que se usó poco, pero que es razonable. Navarro representa un perfil que Cristina para estas elecciones no quiere, y por lo tanto no sería extraño que le hubiera dicho a alguien hacerle dar un paso al costado, porque después de todo el mundo sabe que ese 5N, si no es de Cristina, pegan el palo. Entonces, me parece que el episodio nos permite pensar un proceso más allá de este personaje en cuestión. La pregunta podría empezar por esto mismo, es decir, ¿por qué resultó tan fácil echarlo? A ver, imaginemos que se hacía lo mismo con la Nata en el 2015, antes de las elecciones. Obviamente eso era el puntapié de una, ¿cómo se llama? De una, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, de un nuevo cacerolazo de alcances muy sustantivos. Hubiera sido difícil echarlo porque era la punta de lanza y el principal defensor del grupo Clarín, que estaba frente al gobierno. Con lo cual hubiese tenido que virtualmente cerrar Clarín para que lo echaran a la Nata. No es comparable con
con Navarro, no importa la simpatía que uno tenga por este o aquel personaje, no son comparables como fenómenos políticos y sociales. A ver, convengamos que la trayectoria de Nanata en los medios de comunicación no es la misma que la de Navarro, más allá de su presente y lo que cada uno puede hacer. Digo, ha habido en la historia de Jorge Lanata una progresión dentro de la estructura de medios de comunicación increíble. Sí, digamos, yo no quiero entrar en la discusión acerca de si Lanata es mejor o peor, porque uno podría tener cosas objetivas para decir, digamos. Ya el solo hecho de recordar que es el creador de Página 12, ya le deja un lugar en la historia del periodismo gráfico. Totalmente, a eso iba, ¿no? Pero no importa, digamos, porque podríamos día D, PPT, bueno, ya, digamos, el alcance político que ha tenido, más allá del valor que uno le otorgue a eso, de si uno se pone a favor o en contra, si uno comulga con sus ideas o no, tiene una importancia en la historia del periodismo televisivo en la Argentina similar o mayor a Bernardo Neustadt. Es decir, para cualquiera que vivió en la Argentina en los años 80, 90, el programa de Neustadt era el programa donde se cocinaban las cosas. Donde iba Menem a pedir por favor a Bernardo porque lo maltrataba. Escúchame, un programa que fue conducido por Menem cuando Neustadt estuvo enfermo. Es que te das cuenta. Entonces hay claro, ¿no? Y claro, pero ahí hay un punto en el cual, más allá de que a uno le guste o no, el fenómeno cultural, político, de la historia de los medios, es un hecho objetivo. Digamos, y es evidente que Navarro no llega al Pinedesto ni por casualidad. Pero no quiero entrar en esa comparación, porque, digamos, no es el eje. El eje es tratar de explicar por qué a Lanata hubiera sido tan difícil echarlo y a este hombre es tan fácil echarlo. Y sus seguidores, en el mejor de los casos, lo que ha atinado a hacer es conseguir o buscar firmas en change.org. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué resultó tan fácil echar a un kirchnerista de este tipo? Y primero porque el kirchnerismo hoy está reducido al 15% del electorado. Eso es Cristina. Si uno suma los votos que sacó en Provincia de Buenos Aires y los votos kirchneristas que sacó en el resto del país, Cristina no supera el 15%. Al margen de que ahora va camino a perder y todo eso que ya todo el mundo más o menos descarta, la pregunta es cómo alguien que sacó el 54 termina en el 15 a poco de haber dejado el gobierno. Es una performance, una debacle mucho más profunda que la del propio Menem, por ejemplo, que todavía la siguiente elección a la que se presentó la ganó, digamos, después por el balotaje la perdía, pero que fue el candidato más votado de los 5 candidatos que se presentaban esa vez, fue el más votado. Cristina no le da el pine para eso. Detrás de todo esto está algo que hemos dicho hace mucho tiempo y que en general no ha sido compartido, no solo por los kirchneristas que no quieren aceptarlo, sino incluso por la izquierda y por otros sectores, a saber que el kirchnerismo es un fenómeno estatal. El kirchnerismo es un fenómeno estatal. No es cierto que sea un fenómeno popular. Y esta es la verdad que los kirchneristas no quieren escuchar, en particular los de la Cámpora y en particular los militantes más fervorosos. A saber, que no es cierto que sean populares. No es cierto que la masa de la población lo siga. No es cierto que tengan más votos que Macri. Eso es lo que más les duele. El duro golpe contra una realidad, a saber, todo lo tuyo fue pantalla estatal. Y así se entiende por qué existía C5N. C5N no se sostiene, pero no se sostiene no porque hay un monopolio de medios. Nadie te fuerza a vos a aprender TN y no poner C5N. Es más, en la época de Cristina menos te iban a forzar, te podrían llegar a forzar a lo contrario. Es decir, a tratar de no ver no ver TN y ver C5N. Pero a lo contrario no. Entonces, y es más, el monopolio de medios que tenía el gobierno, si usamos la palabra monopolio, era más grande que el otro, porque la cantidad de medios. ¿Por qué C5N se cae a pedazos? ¿Por qué CN23 no se sabe qué es? ¿Por qué han desaparecido? Porque no los compraba nadie. Esa es la verdad. El discurso que ellos manejaban no es un discurso popular, no es el discurso que la gente quería escuchar, no son las cosas que la gente piensa.
Dicho de otra manera, es falso que la mayoría de la población argentina haya sido alguna vez kirchnerista. Es un fenómeno estatal. A diferencia del peronismo clásico, que sobrevivió a la caída del Estado, el kirchnerismo es un fenómeno puramente estatal. Entonces, ¿por qué, ¿para qué el gobierno va a querer censurar CN23 y C5N si basta con sacarles los subsidios privilegiados que tenían y establecer una mínima, entre comillas, democracia en el sistema de medios, para que eso se caiga solo? Eso se cae solo. Bueno, yo concretamente pienso que es una medida que termina perjudicando al gobierno, digamos. Navarro en televisión le daba una sucesión de votos enorme al gobierno. Y yo, además, puse cada minuto eso y la gente medio como que se ofendió, pero en realidad era más lógico que lo quisiera sacar Cristina que lo que quisiera sacar Durán Barba, si es una carretilla de voto para el gobierno. Cada exabrupto de este muchacho era una carretilla de voto para el gobierno. Sobre todo sobre la base, digo, a ver, marcando las grandes diferencias técnicas, uno puede no estar de acuerdo con Berbisky como editorialista de Página 12, pero no termina estando en una posición payasesca, incluso para hacer la crítica. Y ahí es donde me parece que se basa esa situación. No, claro, bueno, porque Berbisky es otro que, más allá de las cosas que uno pudiera decir, tiene su lugar. Y ha marcado situaciones políticas y culturales en el periodismo gráfico argentino. Después uno puede hablar de quién es y qué tipo de personaje se trata, lo que quieras. Pero cada libro de Berbisky hacía temblar el menemismo. Sí, sí. Entonces no hay que hacer otra cosa más que recordar el robo para la corona. Entonces, son cosas distintas, está claro. Este personaje a Cristina no le sumaba, y yo creo que no está llorando. Si Cristina no promovió su salida, no está llorando por ello, porque este personaje no le sumaba. Pero además, no, digamos, todo ese 5N no suma. Entonces, al gobierno no le importaba. Si fue una maniobra de gobierno, fue una maniobra muy mal pensada, y dudo que este gobierno en este tipo de cosas haga ese tipo de maniobras, porque la línea que viene llevando es otra, pero no importa. A ver, era mejor tenerlo que no tenerlo. Bueno, más allá de esta situación, y ahora en lugar de poner, digamos, cierta posición en análisis de qué le conviene al gobierno o qué le conviene al kirchnerismo, desde el punto de vista de lo que uno conceptualmente tiene como un medio de comunicación, en la Argentina está pasando algo bastante complicado, y es que las críticas hacia el gobierno terminan estando en una lógica tan payasesca que lo exacerba, que lo promueve al gobierno. Y es muy peligroso porque efectivamente existe un manejo desde el punto de vista de la pauta publicitaria, que es fuertísima del Estado. Existe un manejo que deja muy complicada la situación de una crítica seria, incluso podríamos decirlo en el mejor de los casos, termina siendo La Nación, el diario La Nación, un trabajo de crítica seria para con el gobierno, si querés hasta en la lógica de corrijan los errores porque la están pifiando. Es decir, el diario que se supone motiva a ese sector económico en el país, termina siendo el que señala de una manera seria las falencias del gobierno. Bueno, ahí mira, eso nos mete en otra serie de problemas muy importantes, que es lo siguiente. Si vos prestás atención, las noticias más importantes sobre el caso Maldonado las publicaron Clarín y La Nación, sobre todo La Nación. Entonces, esa idea de que acá hay un monopolio que oculta las cosas y que es solidario con el gobierno y es más o menos lo mismo que el gobierno, es una mirada muy tonta sobre los medios y sobre el gobierno. Y esa mirada le ayuda mucho al propio gobierno, porque esa mirada es la que le permite mantener esta situación de confrontación con un fantasma inexistente que no representa ningún peligro, pero que le va a sumar muchos votos. Por eso echar a Navarro no era un negocio. Y dudo que sean tan tontos como para ese negocio. No le han cambiado el nombre al Centro Cultural Kirchner todavía. Te imaginas que lo van a echar a Navarro. Sí, el gobierno necesita el kirchnerismo. Y esto que vos decías de La Nación y Clarín es muy interesante. Porque, insisto con esto, las noticias, es curioso ver ahora en las redes, ver cómo los que acusan al gobierno y al monopolio de medios de ocultar la verdad, se la pasan citando
las novedades que sacan La Nación y Clarín, sobre todo La Nación, sobre el caso Maldonado. Si te descuidás políticamente, así opera Carrió dentro del propio Frente Cambiemos. O sea, termina siendo la que corrige desde una actitud crítica y dentro del gobierno las falencias del gobierno en algunas actitudes políticas que son desastrosas. Exactamente, incluso ahí hay que diferenciar Clarín de La Nación, porque Clarín en un sentido es macrista en un sentido más mercantil, y en un sentido más de la grieta, en el sentido de la cosa bien antikirchnerista. De la venganza, digamos. Exactamente. En cambio, La Nación mantiene la línea que tiene desde hace más de 100 años. La Nación se postula como un órgano por encima de las clases. Hay un libro muy interesante sobre La Nación de Ricardo Sidicaro que muestra cómo La Nación, desde sus inicios, tiene la pretensión de yo no me meto en el negocito menor, yo no me meto en estas cosas de lo cotidiano, yo soy el intelectual de la burguesía en su conjunto. Y si vos pensás, por ejemplo, los editoriales de Pañi en esta línea, y los comparás con los editoriales de los editorialistas de Clarín, te das cuenta cómo los editoriales de Pañi y los de La Nación siempre están pensando más allá de este gobierno y más allá de los problemas inmediatos. Entonces, cuando vos ves el tratamiento que hacen en el caso Maldonado, o el lugar que tiene Alconá Damón en el levantar todas las cuestiones de corrupción, incluso del macrismo, vos te das cuenta, por un lado, qué poco le suma C5N a la libertad de expresión en la Argentina, y por otro lado, qué falso que es esta idea de que los medios de comunicación y el gobierno son la misma cosa. Eso es la creencia que el kirchnerismo tiene de la vida y del mundo en general. El kirchnerismo vive en una gran nube de gases tóxicos, por decirlo de una manera fina. Es decir, estamos en una Argentina que está peor que nunca. Estamos en una Argentina que ha abandonado un paraíso. Estamos en una Argentina en la cual los que abandonaron ese paraíso votaron a Macri, como dijo un psicólogo kirchnerista, por una cuestión de masoquismo anal. Textual. O sea, era como si dijera, a todos los que votaron a Macri les gusta que le rompan esa parte de la anatomía que todo el mundo se imagina. Tal vez se hizo muy frecuente que se la vienen rompiendo desde hace más de una década, entonces uno terminó por entrar en la lógica del gusto, ¿no? Pero es una cosa sorprendente cómo llegamos a una cosa escatológica, de mal gusto, que no tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con el psicoanálisis, ni con la psicología, simplemente para no reconocer algo que es verdaderamente muy distinto. No hace falta apelar a lo más vulgar del patriarcado, a la violencia anal, propia de cantitos de cancha y de machismo desagradable, que es ofensivo y que construye una cultura que no queremos, para explicar algo que es mucho más sencillo. Y tal vez la realidad no es como vos la ves. Tal vez no es cierto que vivíamos en un paraíso. Tal vez no es cierto que Macri es el peor de todos. Tal vez no es cierto que nosotros somos populares. Tal vez no es cierto que a nosotros nos censuran porque si no nosotros ganamos. Tal vez la realidad es otra. Tal vez tu gobierno es un desastre, tal vez vos viviste en una gran mentira. Tal vez vos te creíste lo que no eras. Y en esta función de creerte lo que no eras, si sos un sinvergüenza, bueno, mantendrás la mentira hasta que te convenga. Pero si sos un tipo honesto, es hora de que vayas despertando, porque te están arrastrando dos ladrones y una sinvergüenza. Esto es lo que está detrás del asunto Navarro. Es una prueba más del gigantesco fraude político que fue el kirchnerismo. Y esto, obviamente, no embellece para nada a Macri, no embellece para nada el gobierno actual. Todo el mundo sabe que yo soy socialista y que esto a mí no me gusta, ni siquiera aunque hubiera ganado Carrió, ni Wiener, ni ninguno, que yo pienso otra cosa. Pero si no conocemos la realidad, el resultado es esto. El resultado es vivir en una nube de gases tóxicos, que lo único que hace es construir y reconstruir el poder real. Es decir, esto le suma a Macri.
Si vos considerás que tenés que combatir a Macri, y yo considero que lo tengo que combatir como parte del combate contra una clase, no contra un individuo, y contra un sistema, no contra un gobierno, si vos pensás eso, lo primero que tenés que hacer es conocerlo. Y este episodio de Navarro es una nueva prueba del conocimiento real de la vida social en la Argentina en los últimos años. ¿Por qué lo echaron a Navarro? Porque Navarro no suma, no corta, ni pincha, nadie le da pelota, y para colmo, él se la cree, maltrata a todo el mundo, y además de eso, todavía cree que las masas lo siguen y están desesperados por escucharlo. Bueno, hay también algunas cuestiones relacionadas con que tampoco era negocio. O sea, porque también hay una situación... C5N no es negocio en general. ¿Cómo? C5N no es un negocio. Bueno, está bien, pero digo, dentro de todo eso, además costaba venderlo. Es decir, hay una situación clara. No es solamente hacer rating lo que implica que una marca quiera pegarse en la tanda de un periodista o de un medio. No es solamente que las empresas a las que les interesa el país auspician a. Digo, hay toda una situación muy compleja que no es 1 más 1, 2. Y algunos tenían el dato, lo difícil que era para el medio terminar metiendo en la tanda de un tipo que efectivamente medía, porque el mundo kirchnerista más cerrado lo ve, no sé, como el Rodolfo Walsh de su cruzada imperialista, antiimperialista. Eso no implicaba efectivamente que redundara económicamente. Entonces, hay varios datos que explican este tipo de cosas. El otro, lo que ya empezó a aparecer, y es una hipótesis de venta del canal que viene de alguna manera sostenida desde que el grupo Indalo entró en esta relación, tratando de especificar los 8.000 millones con los que utilizó, o sea, de impuestos que debía haber transferido, y lo utilizó para fondearse y comprar, ¿no? Medios. Entonces digo, también hay que entender que al grupo, para no tambalear, le sienta bien llegar a un acuerdo con el gobierno y que no le levanten por el aire el pago de AFIP, porque realmente terminan todos colgados del pincel. Sí, bueno, pero vos lo mencionaste, o sea, ¿cómo se armó este grupo? Este grupo se armó de esa manera, con impuestos no pagados. Sí, bueno, totalmente. Esa es la verdad. Totalmente. Entonces, si vos me decís, se armó con impuestos no pagados y después se sostiene solo, bueno, tantos burgueses tienen un origen tan oscuro, sí, bueno. Pero el tema acá es que eso tiene que funcionar. Y funcionaría si el público kirchnerista fuera tan amplio como el kirchnerismo cree. Y el punto es, una cosa es darle 3, 4 puntos de rating en canal de cable a un programa, y otra cosa es darle 20 puntos, 30 puntos de rating a un programa en televisión abierta. Esa es la diferencia entre lo que es rentable y lo que no es rentable. Bien. Conclusión. El episodio Navarro demuestra esto, que cuando la izquierda estaba esperando que las masas kirchneristas fluyeran hacia la izquierda como resultado de la decepción frente a su gobierno, como resultado de la crisis de su derrota, se encuentran con que los kirchneristas en general no defeccionan, siguen votando a Cristina, pero que los kirchneristas en general no son esas gigantescas masas que iban a repoblar el escenario de la izquierda. En realidad, si le sacás el Estado, Cristina se derrumba. Una prueba que ahora en las elecciones se va a mostrar. El 15% de los votos de Cristina en Provincia de Buenos Aires es solo el Partido de la Matanza. Es decir, donde todavía conservan un Estado. Es ese Estado el que le dio el 15% de los votos. Entonces, si yo fuera aquí Macri, obviamente haría esto que te voy a decir. A esta altura del partido, yo estaría comprando punteros en la Matanza al por mayor. Bueno, porque esa gente sabe que no queda mucho hilo en el carretel. No sería extraño un batacazo de Macri en la Matanza. Bueno, habrá que esperar todo a su debido tiempo, ¿no? Igualmente, creo que es necesario poner en discusión. Ayer escuchaba parte de un debate, la verdad no pude escucharlo todo, un programa muy interesante que hace María O'Donnell en la televisión pública, es Ronda de Editores, sí, lo vi. donde se muestra
lo complejo de la situación de los medios de comunicación, de lo cual todos en parte tienen una responsabilidad por acción u omisión, porque digo, este proceso reclama ser exigentes también con la parte que le toca a los periodistas, ¿no? Que cuando les conviene, porque el viento sopla a favor y eso abre negocios, se silencian las críticas. Cuando el viento no sopla a favor, parecen haber descubierto el origen de todos los males, y me parece que no es ni una cosa ni la otra, y es clave poner en discusión lo que pasa con la pauta publicitaria, más allá de todo, porque estamos en medio de una revolución técnica que sobre todo a los medios los ha choqueado de una manera particular. Hay un dato que ya arroja entre muy pocos Jorge Fontevecchia, y que se puede observar con el direccionamiento publicitario que el gobierno hace a los medios digitales, y es, ojo, que nos quedamos todos papando moscas, y la plata va a Google, a Facebook, y después quién sostiene un espacio crítico y de análisis periodístico y serio, no solo para contra este gobierno o con este proceso político, sino como lógica capaz de analizar lo que pasa en un país. Atención con esto. Eso pone sobre la cuestión una serie de cosas que en algún momento tendremos que charlar, que es el efecto democratizador, elitizador de los medios digitales. Totalmente. Sí. Es democratizador porque cualquiera puede colgar cualquier cosa. Es elitizador porque sostener un staff de periodistas, de gente que investigue, escriba, corrija, produzca, todo lo que significa un medio de comunicación, requiere una cantidad de dinero muy grande y que en las redes no es fácil de recaudar. Con lo cual, ¿cuántos pueden tener eso? Entonces, ahí hay un punto en el cual, digamos, sobrevuela sobre todo este asunto otro gran problema, que va incluso más allá del tema que planteamos hoy, ¿no? Pero yo quería quedarme en este punto más cortito, a saber, el kirchnerismo no es un fenómeno popular, y esto es lo que más le duele a los kirchneristas, y esto es lo que lleva a los kirchneristas incluso a vociferar con más energía todavía, Macri gato, fascista, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es triste darse cuenta de que en realidad hemos vivido en una gigantesca ilusión. La ilusión de que vivíamos en un país maravilloso y la gente nos amaba profundamente porque éramos muy buenos. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Dale, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, nuestro columnista los lunes, con la Sartelli, nuestro columnista los lunes, con la Sartelli, nuestro columnista los lunes, con la Sartelli, nuestro columnista los lunes.